Ens trobem en un dels bars més antics de la nostra vila de Salt, el bar La Trinca, concretament té 40 anys, i ara ens entrevistarem a una de les treballadores del local, a la Pili. Molt bona nit, Pili. Bona nit. Bueno, quina és l'adreça del local, en primer lloc? Pues mira, això és a la calle Mayor 309 de Salt. Carrer Major 309 de Salt. Bueno, i quant temps portes treballant en aquest bar? Pues mira, así en Chino pues unos 11 años ya. 11 anys treballant. I bueno, doncs, estem parlant de la trajectòria del bar, dels canvis, i que aquest estiu heu estat potenciant diverses coses, els entrepans a bon preu, copes... Explica'ns una mica tota la dinàmica que heu portat aquest estiu. Bueno, pues a ver, hacemos tipo para la terraza, ahora ya no, pero bueno, seguiremos haciendo igualmente, que son las sangrías, ¿vale? Que han salido muy bien. Luego hacemos plato de embutido a 7 euros con bebida, que también han salido muy bien. Bueno, pues son muy completos y bueno, de momento la gente ha quedado muy contenta y sale bastante bien. Luego tenemos también pues otro tipo de bocadillos, pues bueno, que la gente queda contenta por el tipo de chapata que es y bueno, de momento ningún saquillat, ¿no? Per dir-te així. Bueno, pues intentamos que todo lo que vendemos pues sea de calidad, sea bueno, ¿sabes? Que no haya ninguna queja y bueno, intentamos pues que la gente quede contenta. Sí, ¿no? Que haya una buena relación entre calidad y sí, luego precio. Pues también pues hacemos un tipo de juegos, pues como la ruleta, ¿no? Que hacemos pues como un tipo de descuento, ¿no? Por decirlo a la suerte, ¿no? Eso es de martes a jueves, pues se tira y bueno, pues si la cerveza vale unos 60 o unos 50, ¿vale? Pues a partir de ahí baja hasta 1 euro. Y entonces, pues bueno, es una manera de motivar también a la gente y bueno, y dar juego. Luego los viernes tenemos de 5 a 8, ¿vale? Que esto llevamos haciéndolo ya 1 año, pues a 1 euro, de 5 a 8 de la tarde. ¿Vale? Luego también tenemos pues todos los partidos del fútbol, ¿vale? Que gana el Barça, pues hay cava gratis. Que també portem tota la temporada l'any passat i ho vam fer també. I bueno, la gent pues queda contenta, torna i bueno, cada vegada tenim més gent, clar. I quasi tota ja t'ha dit que és d'aquí, o sigui, no nos podemos quejar. I els partits del Barça és igual que sigui Lliga, que sigui Champions, o sigui, tot el que jugui el Barça. Tot el que sigui Barça. O sigui que si te vens a veure el Barça tens una copeta de... Tot que guanyi i acaba gratis, sí senyor. I si perd, què passa també? No, si perd, pues res. Cap a casa, no? Sí. Bueno. I llavors, quin és el perfil de gent que ve al teu local? Home, a veure, tota la gent que ve aquí són gent d'aquí de tota la vida, que ja coneixen la Trinca des de, bueno, ja fa molt de temps, clar. I, bueno, també van venir gent nova, gent que ja no venia, que es pensava que, bueno, això s'havia, com te diria, a veure, s'havia echado mucho a perder, ¿no? Este bar. O sea, se había tratado de otra manera. Ahora pues se ha intentado hacer reformas, ¿cómo te diría yo? Se ha modificado mucho el local en sí, ¿no? Se ha hecho reformas, se ha cambiado la puerta, se ha cambiado muchas cosas. Hay mucha más limpieza, que eso también cuenta mucho, ¿no? Para el cliente. Y bueno, y el trato, pues intentar que la gente quede toda contenta y satisfecha. I de quins dies està obert? Quin horari té d'obertura? Pues a ver, entre semanas se abre de martes a viernes, se abre a las 8 de la mañana. ¿Vale? Bueno, 7:30 estamos aquí, normalmente una vez que abres ya tenga la gente igualmente. Hasta las 10, las 11, depende de la clientela. Si hay gente, pues siempre nos quedamos, y si no hay gente, pues a las 10 es el horario en invierno, ¿no? Pero vamos, que no hay un horario fijo, aquello de decir si cierro a las 10, cierro a las 10. No, aquí si hay gente se aguanta y si nos quedamos igualmente. Lo que sí que és segur que està obert de dimarts a diumenge. Sí. Això segur. L'hora de tancada, el qui mana és el client. Sí, ahí estamos. Pues Pili, moltes gràcies i molta sort amb el local y a continuar vendiendo bocatas y cervezas y esas cosas. Muchas gracias.